¿Y si un simple día de trabajo terminara desmoronando todo lo que crees saber sobre tu vida? Elena, una joven camarera, jamás imaginó que su rutina sería interrumpida por una revelación escalofriante. Su propia foto de infancia, cuidadosamente enmarcada, colgaba en la lujosa mansión Monterrey. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué secretos podrían estar escondidos detrás de esas paredes? A veces, la verdad no solo nos encuentra, sino que nos arrastra hacia un mundo de misterio y peligro. Este no es un cuento de hadas. Es una historia de conexiones ocultas, amores rotos y un legado que se niega a quedarse enterrado. Elena no solo enfrentará la poderosa figura de Joaquín Monterrey, sino también los ecos de un pasado que clama por justicia. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que sabes sobre tu identidad está basado en mentiras? La respuesta podría costar más de lo que estás dispuesto a pagar. Pero Elena no tiene elección. Prepárate para una trama que mezcla suspense, emoción y giros inesperados en cada paso. Lo que comenzó como una jornada común se convierte en un enfrentamiento contra las fuerzas más oscuras de una familia que lo tiene todo, menos la verdad. ¿Quieres saber qué encontró Elena detrás de la puerta que nunca debía ser abierta? Quédate, porque esta historia te dejará sin aliento. Elena pasaba otro día común trabajando como camarera, equilibrando bandejas mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con un leve olor a humo procedente de la cocina. El sonido de los platos y el murmullo de los clientes componían la banda sonora de su rutina. Respira hondo, solo es otro día, se repetía a sí misma, intentando ignorar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. No imaginaba que aquel turno traería la revelación que marcaría su vida para siempre. Tras su jornada, el cansancio pesaba sobre sus hombros, pero una fuerza inexplicable la llevó a aceptar un turno extra en una fiesta exclusiva. En cuanto puso un pie en aquella mansión lujosa, su mundo se sacudió. Las paredes decoradas con mármol brillante y candelabros dorados contrastaban con su humilde vida, como si estuviera cruzando a otro universo. Sin embargo, era algo más lo que hacía que su corazón se acelerase. Mientras servía copas de champán, sus ojos se fijaron en una pared cubierta de retratos antiguos. La mansión parecía contar su propia historia, un relato que resonaba con un extraño eco en su interior. De repente, un cuadro en particular captó toda su atención, una fotografía en blanco y negro, enmarcada en negro, que mostraba a una niña. Esa niña. Era ella. O, al menos, alguien que se le parecía tanto que su mente no podía procesarlo. Elena dejó caer la bandeja que llevaba, rompiendo el silencio de aquel rincón olvidado. Los cristales rotos no hicieron más que aumentar el vértigo que sentía. Nadie a su alrededor pareció darse cuenta de su conmoción, como si aquel rincón de la mansión no existiera para los demás. Sus manos temblaban al acercarse al cuadro, incapaz de apartar la mirada de aquella imagen que parecía susurrar secretos desde un pasado que ella desconocía. ¿Cómo puede ser?, se preguntó, sintiendo que el aire le faltaba. No recordaba haber pisado una mansión como aquella ni tener relación alguna con las historias que emanaban de sus paredes. Pero ahí estaba esa fotografía, observándola desde el pasado, como si quisiera desafiar cada certeza que tenía sobre su vida. En ese instante, Elena sintió que su identidad pendía de un hilo invisible, conectado con aquel lugar. Un torrente de emociones la invadió, miedo, curiosidad, incluso una extraña conexión que no lograba explicar. Cada fibra de su ser le decía que había algo más tras esa foto, algo que necesitaba descubrir. Pero, ¿cómo empezar? Sus pensamientos se mezclaban con los murmullos distantes de la fiesta, mientras su mundo interior parecía desmoronarse. Esto no puede ser una coincidencia, pensó, con el corazón acelerado. Las preguntas comenzaron a amontonarse en su mente. ¿Quién había colgado esa foto? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué nadie le había dicho nada sobre ello? Elena sabía que quedarse inmóvil no la llevaría a ninguna parte. Era el momento de moverse, de actuar, de buscar respuestas. Porque, aunque quisiera ignorarlo, algo le decía que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese día. El silencio de aquel rincón contrastaba con el bullicio del resto de la fiesta. La mansión Monterrey parecía tener vida propia, ocultando secretos en cada rincón de sus pasillos. Elena, sin quererlo, había abierto una puerta a un misterio que solo acababa de empezar a desvelarse. La mansión Monterrey se alzaba imponente bajo la luz tenue del atardecer, con su fachada de piedra desgastada por el tiempo y sus ventanas adornadas con vitrales que reflejaban colores inquietantes.
cada rincón parecía envuelto en un aire de misterio, como si las paredes mismas guardaran susurros de historias no contadas. Al entrar, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, un contraste absoluto con el calor sofocante del exterior. El aroma a madera antigua y cera fundida impregnaba el ambiente, dándole un carácter solemne y casi sagrado. Los pasillos, interminables y decorados con alfombras de tonos profundos, parecían un laberinto diseñado para ocultar más que para guiar. Retratos de rostros severos la observaban desde las paredes, sus ojos pintados con tal realismo que parecían seguirla con cada paso. «¿Quiénes sois?», pensó Elena, atrapada entre la fascinación y el miedo, mientras sus zapatos resonaban sobre el mármol pulido. La mansión no solo era un hogar, era un monumento al poder y a los secretos que se negaban a ser desenterrados. En una de las estancias, un salón decorado con pesados cortinajes de terciopelo rojo y muebles de caoba, Elena notó un detalle peculiar, un reloj de péndulo que marcaba la hora con un ritmo lento y deliberado. Su tic-tac resonaba como un eco persistente, casi como si el tiempo mismo fuera un prisionero de aquel lugar. Las llamas de los candelabros parpadeaban de manera inquietante, proyectando sombras que bailaban sobre los muros. En ese instante, la joven no pudo evitar sentirse como una intrusa en un territorio que no le pertenecía. Entre el lujo que la rodeaba, la mansión parecía desbordarse de contrastes. Las riquezas de los Monterrey, reflejadas en los candelabros de cristal y los muebles ornamentados, contrastaban con el aire pesado que emanaba de cada rincón. Elena sintió una extraña conexión con el lugar, como si su presencia allí fuera algo más que una coincidencia. Y, sin embargo, la sensación de que algo oscuro acechaba detrás de toda esa belleza no dejaba de inquietarla. La sensación de ser observada se hacía más intensa cuanto más exploraba. En un momento, al pasar junto a una puerta ligeramente entreabierta, captó el reflejo de algo brillante, un destello que pareció llamarla, como si el propio lugar le estuviera ofreciendo una invitación. Sus dedos temblaban mientras empujaba la puerta, solo para encontrarse con una sala repleta de libros antiguos y un escritorio que parecía haber sido abandonado a toda prisa. La mansión no era solo una construcción, era un testigo de vidas pasadas y un guardián de secretos que nadie había querido descubrir. A medida que avanzaba, Elena se dio cuenta de que había algo profundamente personal en aquel lugar. Los objetos no estaban simplemente dispuestos, parecían contar una historia, una narrativa tejida con detalles demasiado específicos como para ser mera decoración. ¿Por qué sentía que cada objeto la llamaba? ¿Por qué la mansión parecía resonar con una familiaridad que no lograba comprender? Su mente se llenaba de preguntas sin respuestas claras. En uno de los pasillos más apartados, un gran espejo de marco dorado devolvió su imagen, pero Elena no pudo evitar notar algo extraño. Su reflejo parecía más tenue, casi como si el vidrio filtrara una versión distinta de ella misma. «Esto no es normal», murmuró en voz baja, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Pero más allá del espejo, en la penumbra del pasillo, distinguió una puerta cerrada con una cerradura intrincada que parecía hecha para guardar un secreto demasiado importante. Elena se quedó frente a esa puerta por un largo momento, su corazón latiendo con fuerza. Algo en su interior le decía que al otro lado encontraría algo crucial, una verdad oculta que cambiaría todo lo que creía saber. Pero no estaba preparada para abrirla. Todavía no. La mansión, con sus paredes susurrantes y su atmósfera cargada, le había mostrado apenas un atisbo de los secretos que aguardaban ser desvelados. Elena no pudo dormir aquella noche. La imagen de su foto enmarcada en la mansión Monterrey se repetía una y otra vez en su mente, como un rompecabezas imposible de resolver. ¿Qué conexión podía tener con aquel lugar tan lejano de su vida cotidiana? La madrugada estaba en silencio, pero en su cabeza reinaba el caos. Decidida a encontrar respuestas, buscó en los pocos papeles que tenía sobre su pasado, aunque eran tan escasos como sus recuerdos. Al día siguiente, con los primeros rayos de sol, Elena emprendió el primer paso de su investigación, visitar el orfanato donde creció. El lugar, con sus paredes desgastadas y jardines descuidados, le devolvió un cúmulo de emociones olvidadas. Allí, una vieja directora recordaba vagamente su llegada, pero no pudo darle detalles claros sobre sus padres biológicos. Sin embargo, algo llamó su atención, un archivo incompleto que mencionaba a una familia de apellido Monterrey, aunque estaba lleno de tachaduras. Con el corazón acelerado, Elena comenzó a reconstruir las piezas del puzzle, preguntándose si su adopción estuvo rodeada de circunstancias poco claras. Cada dato que encontraba abría nuevas preguntas, y la incertidumbre pesaba más que las respuestas.
decidió buscar información sobre la familia Monterrey en registros públicos, pero parecía que todo sobre ellos estaba cuidadosamente protegido, como si alguien hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro. Su instinto le decía que la verdad estaba ahí, esperando ser descubierta. En su búsqueda, Elena conoció a un viejo periodista local, quien parecía tener un interés peculiar en la familia Monterrey. Según él, los Monterrey eran conocidos no solo por su riqueza, sino también por su habilidad para manipular información y mantener los secretos enterrados. Si estás buscando respuestas, ten cuidado. Nadie se enfrenta a ellos sin pagar un precio, le advirtió, pero ella no podía retroceder. La verdad sobre sus padres era más importante que cualquier amenaza. Elena se sumergió en bibliotecas, registros y cualquier rincón de Internet que pudiera ofrecerle algo útil. Su investigación la llevó a descubrir detalles inquietantes sobre la muerte de sus padres biológicos, registrada como un trágico accidente automovilístico. Sin embargo, cuanto más leía, más inconsistencias encontraba en el relato oficial. Las fechas, los nombres y los lugares no cuadraban, como si alguien hubiera construido una historia falsa para encubrir algo mucho más oscuro. A medida que profundizaba, empezó a notar que no estaba sola en su búsqueda. Una figura misteriosa parecía seguirla en los lugares donde buscaba información, y llamadas anónimas comenzaron a interrumpir sus noches. «Deja esto, por tu propio bien», decía una voz desconocida al otro lado de la línea. Pero el miedo no podía detenerla. Cada nueva amenaza reforzaba su convicción de que estaba más cerca de descubrir algo monumental. En un momento de desesperación, encontró una pista crucial, un nombre, Joaquín Monterrey, resaltado en un artículo olvidado de un viejo periódico. Era el patriarca de la familia, un hombre conocido por su carisma en público, pero con una reputación sombría entre quienes lo conocían de cerca. Todo apuntaba a que él tenía las respuestas que buscaba. Sin embargo, enfrentarlo no sería fácil. Elena debía planear su próximo paso con cuidado. Elena sabía que su investigación apenas había empezado, pero cada fragmento de información la acercaba más al núcleo de los secretos Monterrey. Su determinación la impulsaba, pero también crecía el peso de las incógnitas. ¿Qué papel jugaba Joaquín en todo esto? ¿Qué se escondía detrás de las mentiras que rodeaban su origen? Las preguntas parecían infinitas, y el tiempo para descubrir la verdad empezaba a agotarse. Elena se preparó durante días para enfrentarse a Joaquín Monterrey, el hombre que, según todas las pistas, estaba en el centro del misterio que rodeaba su pasado. Sabía que el patriarca de la familia era poderoso y temido, un hombre cuya sonrisa pública ocultaba intenciones impenetrables. Mientras caminaba hacia la entrada principal de la mansión, sentía el corazón en la garganta. Cada paso parecía resonar en su mente como un eco de lo inevitable. «Es ahora o nunca», pensó, tragando su miedo. Al cruzar las puertas de la mansión, Joaquín la esperaba en su imponente despacho, rodeado de estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. Su presencia era tan intimidante como el lugar en sí. Él la miró con una mezcla de curiosidad y frialdad, como si estuviera calculando cada uno de sus movimientos. «Así que eres tú la que anda husmeando en los asuntos de mi familia», dijo con voz grave, dejando claro que no había espacio para los rodeos. Elena sostuvo su mirada, decidida a no mostrar debilidad. El aire en el despacho parecía volverse más denso a medida que la conversación avanzaba. Elena le lanzó las preguntas que había acumulado en su mente durante semanas. ¿Qué sabía sobre sus padres biológicos? ¿Por qué había una foto suya en aquella mansión? Joaquín, inicialmente evasivo, soltó respuestas calculadas que parecían diseñadas para confundirla. Sin embargo, un destello en sus ojos traicionó una emoción que Elena no pudo identificar. Era como si una parte de él supiera que la verdad no podía ser contenida por mucho más tiempo. «Tu madre fue una mujer excepcional», murmuró Joaquín, su voz perdiendo por un instante la firmeza habitual. Aunque trató de recuperar el control, esa breve confesión abrió una grieta en su fachada de hierro. Elena aprovechó la oportunidad para presionarlo, exigiendo más detalles sobre la conexión entre su madre y la familia Monterrey. Pero cuanto más insistía, más evasivo se volvía. «Algunas verdades no deberían salir a la luz», declaró con un tono que mezclaba advertencia y amenaza. Elena notó cómo la tensión en el despacho iba en aumento. Joaquín comenzó a caminar lentamente alrededor de su escritorio, como un depredador que acecha a su presa. Cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente calculada para intimidarla, pero ella no retrocedió.
La conversación se volvió más intensa cuando Joaquín sacó un pequeño sobre de su escritorio y lo colocó frente a Elena. Aquí tienes lo que buscas, pero ten cuidado con lo que decides hacer con esto, dijo, con una expresión que no dejaba lugar a dudas de que aquello era solo el comienzo de algo más grande. Elena dudó por un momento antes de tomar el sobre, consciente de que el contenido podría cambiarlo todo. ¿Sería este el paso que la llevaría a la verdad, o un laberinto aún más oscuro? Elena salió del despacho con el sobre en sus manos, pero no con todas las respuestas que buscaba. Sabía que Joaquín había elegido cuidadosamente qué revelar y qué ocultar, dejando más preguntas abiertas de las que había respondido. La conversación, aunque tensa, le había dado una pista clave: su madre no era simplemente una víctima, sino una pieza central en un juego que apenas empezaba a comprender. El rostro de Joaquín, por momentos vulnerable, también le dio la certeza de que no todo en él era tan inquebrantable como parecía. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Elena no podía dejar de sentir que la mirada de Joaquín seguía clavada en su espalda, como si estuviera vigilándola incluso después de su partida. El sobre en sus manos pesaba más de lo que parecía, no por su contenido, sino por las implicaciones que traería consigo. En el fondo, Elena sabía que esto era solo el principio. Los secretos de la familia Monterrey aún escondían piezas clave de un pasado que exigía ser revelado. Elena no podía apartar la mirada del sobre que Joaquín había dejado en sus manos. Sentía su peso como si no solo contuviera documentos, sino también las piezas de un rompecabezas que definía su vida. Al abrirlo en la soledad de su habitación, descubrió cartas escritas por su madre biológica, palabras impregnadas de amor y desesperación. «Te protegeré, cueste lo que cueste», decía una de las líneas, desatando en Elena una mezcla de emoción y dolor. Las lágrimas corrían por su rostro mientras leía cada palabra como si escuchara la voz de su madre. Entre las cartas había un documento que confirmaba algo que Joaquín había insinuado: su madre había trabajado para los Monterrey. Pero más allá de eso, parecía haber tenido un vínculo personal con la familia, especialmente con Joaquín. Elena intentaba procesar aquella revelación mientras su mente viajaba a los recuerdos más vagos de su infancia. La conexión que sentía con la mansión ahora tenía un nombre y un rostro. Pero, ¿por qué aquel vínculo había terminado en tragedia? Las cartas también revelaban algo más oscuro, un conflicto interno entre los miembros de la familia Monterrey. La ambición desmedida había dividido a la familia, y su madre, atrapada en ese juego de poder, había pagado un precio demasiado alto. Cada frase parecía susurrar una advertencia, como si el pasado tratara de advertirle que se alejara. Pero Elena no podía dar marcha atrás. Aquellas palabras eran el legado de su madre, un testimonio que debía ser escuchado. Elena se dio cuenta de que la verdad sobre sus padres no solo estaba enterrada en los secretos de Joaquín, sino también en los propios cimientos de la mansión. Cada rincón parecía guardar un eco de la historia que le pertenecía. Decidió volver a explorar aquellos pasillos, buscando cualquier pista que pudiera complementar lo que había leído. Sentía que la mansión, con su aura pesada y casi viva, la guiaba hacia algo más grande que ella misma. Durante su exploración, encontró un retrato olvidado en una galería cubierta de polvo. Era una pintura de una mujer que reconoció al instante como su madre biológica. Su rostro, lleno de serenidad y fuerza, contrastaba con el ambiente opresivo de la mansión. Al mirar más de cerca, notó un pequeño grabado en la esquina del marco, una fecha y unas iniciales que no entendía. Pero sabía que aquel detalle debía tener un significado que estaba aún por descubrir. Elena comenzó a conectar los puntos entre las cartas, los documentos y las pocas pistas físicas que había encontrado. Cada descubrimiento la acercaba más a una verdad que no solo explicaba su origen, sino también el legado de sacrificio que su madre había dejado. Sin embargo, cada respuesta venía acompañada de nuevas preguntas. ¿Qué había hecho Joaquín para proteger a su madre? ¿Y por qué aquel sacrificio la había separado de su hija? Los días siguientes fueron una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, Elena se sentía más cerca que nunca de su identidad, como si finalmente estuviera entendiendo quién era. Por otro, la magnitud de los secretos que había desenterrado la hacía cuestionarse si estaba preparada para enfrentar lo que aún quedaba por revelar. La figura de Joaquín seguía proyectándose como una sombra en su mente, pero también empezaba a sospechar que no era el único responsable. Con cada paso, Elena sentía que estaba desentrañando algo más grande que su propia historia. Los secretos de la familia Monterrey no solo habían definido su pasado, sino que parecían extenderse como raíces profundas en todo lo que la rodeaba.
La verdad, aunque dolorosa, se sentía como una liberación inevitable. Pero sabía que el camino hacia la revelación completa aún guardaba giros inesperados que pondrían a prueba su fortaleza. Las noches de Elena se habían vuelto inquietas desde que comenzó su búsqueda de respuestas. Dormía con las cartas de su madre biológica bajo la almohada, como si pudieran protegerla del peso de las incógnitas. Pero lo que realmente la perturbaba eran los sueños. En ellos, una mujer de cabello oscuro y mirada intensa aparecía en escenarios cambiantes, siempre susurrando frases enigmáticas. Aunque las palabras se desvanecían al despertar, la sensación de urgencia permanecía, como si esos sueños fueran algo más que simples manifestaciones del subconsciente. En uno de los sueños, la mujer la llevó hasta un pasillo oscuro que Elena reconoció al instante, era uno de los corredores de la mansión Monterrey. La escena estaba envuelta en una atmósfera etérea, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. «Busca en lo alto», dijo la mujer con un tono firme, mientras señalaba hacia un punto indeterminado. Al despertar, Elena recordó esas palabras con claridad y sintió una punzada de curiosidad. ¿Podría tratarse de una pista? ¿O simplemente su mente le jugaba trucos? Cada noche, los sueños parecían desvelar un fragmento más del misterio. En uno de ellos, la mujer le mostró un objeto brillante, una llave antigua que parecía tener grabados intrincados. «Esto es tuyo», afirmó, extendiéndola hacia Elena antes de desaparecer en la penumbra. Al abrir los ojos, el recuerdo del sueño se mezclaba con una certeza extraña, aquella llave debía ser real. La sensación de conexión con esa figura onírica era tan intensa que Elena empezó a cuestionar los límites entre la realidad y sus sueños. La relación entre la mujer misteriosa y su madre biológica se volvió una obsesión para Elena. ¿Era ella una representación de su madre, o alguien completamente distinto? Las imágenes oníricas parecían impregnadas de emociones demasiado vivas para ser solo una creación de su mente. Los aromas, los sonidos y la textura de cada escena eran tan detallados que despertaba sudando, con el corazón palpitando como si hubiera corrido kilómetros. La urgencia de desentrañar ese enigma aumentaba con cada noche. Durante un sueño particularmente vívido, la mujer señaló hacia una puerta cerrada con un candado robusto, el mismo que Elena había visto en la mansión. «No temas a lo que hay detrás», dijo con un susurro que resonaba como un eco infinito. Al despertar, Elena recordó que había pasado por esa puerta en una de sus exploraciones, pero no había considerado que pudiera ser importante. Ahora, la sensación de que algo crucial estaba al otro lado era ineludible. Su intuición la empujaba a actuar. A medida que los sueños se volvían más recurrentes, Elena comenzó a notar patrones, las pistas parecían estar diseñadas para guiarla hacia un descubrimiento específico. Las emociones que experimentaba en ellos eran intensas, oscilando entre la calma reconfortante y el temor visceral. «¿Qué quieres que vea?», preguntaba en voz baja antes de dormir, esperando respuestas que solo llegaban en fragmentos. La conexión con la mujer de los sueños se había vuelto casi tangible, como si realmente estuvieran comunicándose más allá del mundo físico. Los días se entremezclaban con las noches, y Elena empezó a sentirse como si viviera en dos realidades paralelas. Durante el día, investigaba con fervor los secretos de la mansión y sus propios orígenes. Por la noche, sus sueños la llevaban a lugares que parecían llenar los vacíos que encontraba en su investigación. La dualidad entre lo real y lo onírico la mantenía en un estado constante de tensión, pero también de esperanza. Cada vez que despertaba, sentía que estaba un paso más cerca de entender el propósito de esos mensajes. Finalmente, una noche, la mujer la miró directamente a los ojos y dijo con una claridad que resonó en su interior: «La verdad está más cerca de lo que crees». Esa frase quedó grabada en su mente, haciéndola despertar con una mezcla de temor y determinación. Elena sabía que los sueños no eran coincidencia, sino una guía hacia algo mucho más profundo. Pero también intuía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo para siempre. Elena regresó a la mansión Monterrey con la determinación de seguir las pistas que los sueños le habían mostrado. Esa tarde, el cielo estaba cubierto de nubes densas que añadían un aire sombrío al entorno, como si el lugar mismo anticipara lo que estaba por suceder. Decidió explorar una de las salas menos transitadas, aquella que los empleados evitaban sin explicación. Cada paso la acercaba a un rincón olvidado de la casa, un pequeño estudio cubierto de polvo y sellado por el tiempo. El aroma a madera envejecida y papel antiguo llenaba el aire. Entre los muebles antiguos y los objetos que parecían abandonados, un estante llamó su atención. Había una leve diferencia en el color de la madera,
como si hubiera sido movido recientemente. Su intuición la empujó a examinarlo más de cerca, y tras un esfuerzo considerable, logró desplazarlo lo suficiente para revelar un compartimento oculto. Dentro de él, encontró un libro de cuero envejecido con el nombre Valeria Monterrey grabado en letras doradas. Era un diario. Al sostenerlo, sintió como si una conexión inexplicable la uniera a quien lo había escrito. Elena se sentó en el suelo del estudio, incapaz de esperar un segundo más, y abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas de una caligrafía elegante que describía la vida de Valeria, una mujer atrapada entre el lujo y las restricciones de la familia Monterrey. Los primeros capítulos hablaban de sueños rotos y amores prohibidos, pero a medida que avanzaba, el tono se volvía más oscuro. Valeria relataba cómo su vida había cambiado al descubrir secretos que los Monterrey habían intentado enterrar. Los detalles resonaban con los propios temores de Elena. Conforme leía, Elena se dio cuenta de que la historia de Valeria no solo reflejaba su propia búsqueda de verdad, sino que también parecía entrelazarse con la de su madre biológica. Había menciones a una empleada de confianza que había llegado a ser como una hermana para Valeria. «Ella es más valiente de lo que jamás seré», escribió en una página, y Elena supo de inmediato que esa mujer debía ser su madre. Su corazón se llenó de emoción y tristeza al imaginar los sacrificios que debió haber hecho por ella. Las páginas finales del diario eran un torbellino de emociones y revelaciones. Valeria describía un incidente en el que había intentado escapar de la influencia opresiva de su familia, pero algo o alguien lo había impedido. En una entrada particularmente críptica, mencionaba una llave que había confiado a su amiga, con la esperanza de que un día abriera una puerta hacia la verdad. Elena recordó de inmediato la llave que había visto en sus sueños. ¿Podría estar relacionada? Su mente estaba llena de preguntas, pero cada vez más segura de que el diario era una pieza clave. Elena cerró el libro y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo profundamente inquietante en las últimas palabras de Valeria: si estás leyendo esto, significa que el tiempo para la verdad ha llegado. Pero cuidado, porque la verdad también puede destruirte. La advertencia pesaba en su mente mientras guardaba el diario en su bolso, decidida a protegerlo a toda costa. Aquel objeto no era solo un registro del pasado, era un testigo silencioso de los secretos más oscuros de la familia Monterrey. De vuelta en su habitación, Elena pasó horas analizando cada palabra del diario, buscando conexiones que le dieran claridad. Pero en lugar de respuestas, encontró más preguntas. ¿Quién había sido Valeria realmente? ¿Qué relación tenía con Joaquín? Y, lo más importante, ¿por qué parecía que el destino de su madre estaba ligado al de esta mujer? Cada página parecía apuntar hacia algo más grande, algo que aún no podía entender completamente. Elena sabía que no podía descifrar todos los secretos del diario sola. Pero también comprendía que compartirlo con alguien más podía ponerlo en peligro. La sensación de estar siendo observada se intensificó esa noche, como si las paredes de la mansión supieran que había encontrado algo que debía permanecer oculto. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo aún permanecía en las sombras. Elena debía decidir su próximo movimiento con extrema cautela. Elena continuó su búsqueda, impulsada por la revelación del diario de Valeria, pero el camino hacia la verdad se volvía cada vez más peligroso. Una tarde, recibió una llamada inesperada de un hombre que decía tener información importante sobre su adopción. «No podemos hablar por teléfono. Reúnete conmigo mañana en el café cerca de la plaza», dijo con voz baja y pausada, como si temiera ser escuchado. Su tono no dejaba lugar a dudas, lo que tenía que decir era demasiado delicado para confiarlo a una simple conversación telefónica. Al día siguiente, Elena llegó al café con el corazón acelerado. El lugar estaba lleno, pero reconoció al instante al hombre que la esperaba. Era un abogado jubilado, con manos temblorosas que traicionaban los años de secretos que debía haber cargado. Sin rodeos, deslizó un sobre hacia ella. «Estos documentos están relacionados con tu adopción y con las circunstancias de la muerte de tus padres biológicos», dijo mientras miraba a su alrededor, nervioso. Elena apenas podía contener la emoción y el miedo que se mezclaban en su interior. Cuando abrió el sobre, encontró copias de certificados, cartas oficiales y una lista de transferencias bancarias que parecían vincular a Joaquín Monterrey con decisiones cruciales sobre su adopción. Las pruebas eran contundentes, pero también desconcertantes. Una carta en particular le llamó la atención, un contrato firmado por Joaquín que contenía una cláusula secreta,
mencionando el cuidado exclusivo de una niña que parecía ser ella. ¿Por qué haría algo así?, murmuró Elena, sintiendo que cada respuesta abría un nuevo abismo de preguntas. El abogado, percibiendo su confusión, añadió: no fue un accidente lo que ocurrió con tus padres. Alguien orquestó todo esto para garantizar que terminaras bajo el cuidado de los Monterrey. Sus palabras resonaron en la mente de Elena como una campana de alarma. La sensación de traición y desesperación la invadió, pero también crecía su necesidad de justicia. Estaba claro que estos documentos contenían más de lo que parecía a simple vista. Decidida, guardó todo cuidadosamente, consciente de que ahora tenía en sus manos una pieza clave. Sin embargo, la tranquilidad del momento se rompió cuando una figura desconocida entró al café, observando a Elena y al abogado con demasiada insistencia. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro, cuya presencia irradiaba autoridad y peligro. El abogado bajó la voz y le susurró: tienes que irte. Esto ya no es seguro. Elena miró al hombre y sintió un escalofrío. Había algo en sus ojos que le decía que no estaba allí por casualidad. Guardó el sobre en su bolso y se levantó rápidamente, con la mirada fija en la salida. Al salir del café, Elena notó que el hombre la seguía a una distancia prudente. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de pensar en su próximo movimiento. Recordó un parque cercano donde podría perderse entre la multitud y cambió de dirección abruptamente. La adrenalina la impulsaba, y cada paso la hacía sentir más viva y más aterrorizada al mismo tiempo. Sabía que los documentos en su bolso eran demasiado importantes, y que ahora su vida también corría peligro. Esa noche, de vuelta en su habitación, Elena revisó los documentos con más detalle, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla a entender la conexión entre Joaquín, su madre y el abogado. Entre las hojas encontró una nota manuscrita que parecía ser una advertencia: si llegas hasta aquí, ten cuidado. Hay quienes harían cualquier cosa para que esto nunca salga a la luz. Esa frase pesaba en su mente, pero también reforzaba su determinación. La verdad estaba más cerca, pero el riesgo era mayor que nunca. Elena sabía que no podía confiar en nadie, excepto en sí misma. Cada paso que daba parecía acercarla a la respuesta, pero también la ponía en el punto de mira de aquellos que querían mantener los secretos enterrados. Los documentos que había conseguido eran su mayor arma, pero también su mayor debilidad. No puedo detenerme ahora, se dijo, preparándose para enfrentar lo que vendría. Sabía que las piezas del rompecabezas estaban por encajar, aunque el costo de descubrir la verdad aún era incierto. Elena decidió que era hora de enfrentarse a la persona que siempre había permanecido en las sombras: Sofía Monterrey, la matriarca de la familia. Sabía que Sofía era una figura reservada y enigmática, cuya presencia, aunque silenciosa, se sentía en cada rincón de la mansión. Sin embargo, algo en las cartas, el diario y los documentos apuntaba hacia ella como una pieza clave del misterio. ¿Qué estaba ocultando? Elena no podía dejar de preguntárselo mientras subía las escaleras hacia el ala más privada de la mansión. La encontró en un salón repleto de muebles antiguos y cortinas pesadas, sentada junto a una ventana que ofrecía una vista imponente del jardín. Sofía la miró con una expresión inescrutable, sus manos cruzadas sobre su regazo, como si ya supiera por qué Elena estaba allí. Así que has llegado hasta mí, dijo con una voz suave pero cargada de autoridad. Elena sintió un nudo en la garganta, pero no podía retroceder. Quiero respuestas. Quiero saber quién era realmente mi madre y qué papel jugaste en todo esto, exigió con firmeza. Sofía se levantó lentamente, su figura elegante proyectando una sombra alargada bajo la luz tenue del salón. Tu madre era una mujer excepcional, pero también una amenaza, confesó, sus palabras cargadas de un peso emocional que no logró ocultar del todo. Elena notó un temblor en sus manos mientras hablaba, un signo de que detrás de su fachada fría había algo que la perturbaba profundamente. ¿Qué quieres decir con amenaza?, insistió Elena, mientras su corazón latía con fuerza. A medida que la conversación avanzaba, Sofía comenzó a revelar detalles que Elena nunca había imaginado. Habló de una relación prohibida entre su madre biológica y Joaquín, una conexión que había desestabilizado la estructura rígida de poder dentro de la familia Monterrey. Ella era más fuerte de lo que podíamos permitirnos. Sabía cosas que no debía saber, dijo Sofía, con una mezcla de admiración y resentimiento. Sus palabras pintaban un cuadro de traición y ambición que explicaba por qué su madre había sido apartada de la familia. Pero Elena también notó que Sofía no estaba siendo completamente honesta.
Había algo en su forma de hablar, en la manera en que evitaba ciertos detalles, que indicaba que estaba protegiendo algo o a alguien. ¿Y tú, qué hiciste para proteger a mi madre o, al menos, evitar que todo terminara como lo hizo?, preguntó Elena, esperando una confesión que nunca llegó. Sofía simplemente se limitó a decir: hice lo que debía hacer para proteger a mi familia. A toda costa. Elena sintió una mezcla de rabia y frustración. Sabía que Sofía había jugado un papel crucial en la manipulación de los eventos, pero también percibió un profundo arrepentimiento en sus palabras. La máscara que llevaba la matriarca comenzaba a resquebrajarse, mostrando a una mujer que, a pesar de su poder, estaba marcada por decisiones que la habían perseguido durante años. Tu madre no era una víctima común. Era mucho más. Y tú, eres su legado, dijo Sofía antes de girarse hacia la ventana, como si la conversación hubiera terminado. Mientras Elena se alejaba del salón, las palabras de Sofía resonaban en su mente. ¿Qué significaba ser el legado de su madre? ¿Qué tanto de lo que Sofía había dicho era cierto, y qué tanto era una maniobra para distraerla? Cada paso que daba por los pasillos de la mansión la hacía sentir más cerca de la verdad, pero también más consciente del peligro que ésta conllevaba. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban las más importantes. Esa noche, mientras repasaba la conversación, Elena recordó una frase del diario de Valeria que le había parecido enigmática en su momento: la verdad más oscura se oculta detrás de los rostros más serenos. Ahora, esas palabras cobraban un significado completamente nuevo. Sabía que la máscara de Sofía no se había roto del todo, pero también entendía que había comenzado a desmoronarse. Y lo que estaba detrás de ella podría cambiarlo todo. Elena había llegado al límite de lo que podía descubrir por sí sola. Cada pista que encontraba parecía conducir a un callejón sin salida o a un peligro que no podía enfrentar sola. Fue entonces cuando conoció a Gabriel, un joven que trabajaba en la mansión como encargado del mantenimiento. Aunque su apariencia discreta no llamaba la atención, sus ojos reflejaban un fuego de determinación que despertó la curiosidad de Elena. Tú también buscas respuestas, ¿verdad?, le dijo un día mientras ella inspeccionaba uno de los pasillos más antiguos. Al principio, Elena desconfiaba de Gabriel, pero algo en su actitud sincera la hizo bajar la guardia. Él le confesó que tenía sus propios motivos para desafiar a la familia Monterrey. Años atrás, había perdido a un ser querido en circunstancias que apuntaban directamente al poder y la ambición de Joaquín. No son invencibles, le aseguró, con una mezcla de dolor y convicción en su voz. Esa frase resonó en Elena, quien se dio cuenta de que compartir su carga podría ser la clave para avanzar en su búsqueda. Gabriel conocía la mansión como la palma de su mano, incluidos los lugares que estaban fuera del alcance de cualquiera más. Juntos comenzaron a explorar áreas que Elena jamás había imaginado. Fue él quien la llevó a un pequeño sótano olvidado, donde encontraron documentos y objetos personales que reforzaban las historias del diario de Valeria. Entre ellos, un mapa antiguo que parecía marcar un punto específico dentro de la propiedad. Elena sintió como las piezas comenzaban a encajar, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Mientras trabajaban juntos, la relación entre Elena y Gabriel se fortaleció. Compartían historias de su pasado, sus miedos y sus esperanzas. Aunque venían de mundos diferentes, sus experiencias de pérdida y lucha los conectaban de una forma que ninguno esperaba. Gabriel le confesó que había dudado en enfrentarse a los Monterrey por miedo a las consecuencias, pero ver la valentía de Elena le había dado fuerzas para actuar. Si tú estás dispuesta a arriesgarlo todo, yo también puedo hacerlo, le dijo, sellando así su alianza. Sin embargo, no todo fue sencillo. Las actividades de Elena y Gabriel no pasaron desapercibidas. Una noche, mientras revisaban uno de los despachos de Joaquín, escucharon pasos acercándose. Ambos se escondieron detrás de un mueble pesado, conteniendo la respiración mientras una figura desconocida registraba el lugar. El peligro de ser descubiertos era real, pero también lo era la adrenalina que los impulsaba a seguir adelante. Sabían que estaban cerca de algo importante, algo que Joaquín y Sofía querían mantener enterrado. La conexión entre ellos no solo era práctica, sino también emocional. Gabriel se convirtió en el ancla de Elena cuando las emociones la abrumaban. No estás sola en esto, le recordaba cada vez que ella sentía que el peso de la verdad era demasiado para cargar. Pero Elena también entendía que su alianza ponía a Gabriel en peligro, y esa culpa comenzaba a pesarle. Aún así, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no podían retroceder.
Los días se convirtieron en noches interminables de investigación y planificación. Cada avance parecía llevarlos un paso más cerca del corazón de los secretos de la familia Monterrey, pero también los acercaba al borde de un precipicio del que no había retorno. Elena comenzó a preguntarse si estaba poniendo en peligro no solo a Gabriel, sino también las vidas de aquellos que se cruzaban en su camino. Pero la determinación en los ojos de su aliado le recordaba que esta lucha no era solo suya. Elena y Gabriel, aunque diferentes en muchos aspectos, formaban un equipo inesperadamente eficaz. La mansión, con todos sus rincones oscuros y sus secretos bien guardados, ya no era un lugar donde ella se sintiera completamente sola. Pero mientras sus pasos los acercaban al siguiente gran descubrimiento, una sombra de duda se cernía sobre ambos. ¿Qué precio tendrían que pagar por la verdad? Y más importante, ¿estarían preparados para enfrentarlo juntos? Una mañana, mientras Elena revisaba los documentos recopilados con Gabriel, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. La voz al otro lado era grave y llena de una emoción contenida. «Soy Julián, un amigo cercano de tus padres. Necesitamos hablar». Sus palabras dejaron a Elena paralizada por un instante. ¿Cómo era posible que alguien del pasado de sus padres biológicos siguiera vivo y dispuesto a contactarla ahora? El destino parecía abrir una puerta más en su enigmático camino. Elena se encontró con Julián en un parque discreto de las afueras. Era un hombre mayor, con rasgos endurecidos por el tiempo y una mirada cargada de recuerdos. «Tu madre siempre supo que esto algún día saldría a la luz», comenzó, mientras sus manos temblaban al sostener una vieja fotografía en la que aparecían sus padres. Julián le habló de los días felices de sus padres antes de que la ambición de Joaquín interfiriera. Su madre, según él, era una mujer valiente que había luchado por mantenerla a salvo a toda costa. A medida que Julián relataba, los recuerdos de sus padres biológicos cobraban vida para Elena, como si finalmente pudiera ver más allá de las vagas imágenes que tenía en su mente. Sin embargo, también escuchó con horror cómo su madre se había enfrentado a los Monterrey para protegerla, y cómo ese conflicto había llevado a su trágica desaparición. «Tu madre sabía demasiado», dijo Julián, dejando entrever que los secretos de la familia Monterrey no solo eran oscuros, sino también peligrosos. Lo más impactante llegó cuando Julián sacó un viejo sobre que había guardado durante años. Dentro había una carta escrita por su madre, dirigida a Elena. «Si estás leyendo esto, significa que mi sacrificio no fue en vano», decía la primera línea. Las palabras eran un golpe directo al corazón de Elena, llenándola de una mezcla de amor y tristeza. La carta hablaba de los esfuerzos desesperados de su madre por protegerla, y de su esperanza de que un día pudiera reclamar su lugar en el mundo sin miedo. Elena también descubrió que Julián había estado vigilándola desde lejos durante años, esperando el momento adecuado para intervenir. Había permanecido en las sombras por miedo a las represalias de los Monterrey, pero su conciencia ya no le permitía guardar silencio. «Ellos no son invencibles, Elena. Pero tienes que ser más inteligente que ellos», le advirtió, dejando claro que enfrentarse a la familia requeriría un plan tan preciso como valiente. Las revelaciones de Julián llenaron los vacíos que Elena llevaba años intentando entender, pero también añadieron un peso emocional difícil de soportar. Ahora sabía que no solo era una hija abandonada, sino el legado de una lucha por la verdad y la justicia que sus padres habían comenzado antes de que ella pudiera siquiera entender el mundo. Julián se despidió, pero no sin antes darle una advertencia final: «Ten cuidado. La verdad siempre tiene un precio, y los Monterrey están dispuestos a pagarlo con sangre». De vuelta en la mansión, Elena compartió las nuevas piezas del rompecabezas con Gabriel. Ambos sabían que la situación era más peligrosa que nunca, pero también sentían que estaban más cerca de la verdad. Las palabras de Julián seguían resonando en la mente de Elena mientras caminaba por los pasillos oscuros. ¿Cuánto más estaba dispuesta a arriesgar por conocer el legado de sus padres? Las respuestas estaban allí, al alcance de su mano, pero también lo estaba el peligro que siempre había rodeado a los Monterrey. La mansión Monterrey siempre había sido un lugar lleno de misterios, pero había un rincón que destacaba por encima de los demás: el sótano prohibido. Los empleados evitaban siquiera mencionarlo, y la puerta que conducía a él siempre permanecía cerrada con un candado robusto. Sin embargo, Elena había notado un detalle: las llaves de Joaquín parecían contener una más grande y antigua que no encajaba con las cerraduras modernas de la mansión. ¿Podría ser la que abría esa puerta olvidada? La posibilidad la llenó de una mezcla de miedo y determinación. Una noche, aprovechando que la mansión estaba en calma, Elena decidió investigar.
Con la ayuda de Gabriel, consiguió una copia de la llave de Joaquín. Al acercarse al sótano, el aire parecía volverse más frío, y el silencio opresivo la envolvía. La madera vieja de la puerta crujió cuando introdujo la llave, y un sonido metálico resonó cuando el candado cedió. Gabriel la miró con una mezcla de preocupación y aliento silencioso. Elena empujó la puerta, revelando unas escaleras empinadas que descendían hacia la oscuridad. El olor a humedad y tierra invadió sus sentidos mientras bajaba con cautela, una linterna en mano iluminando los muros de piedra que la rodeaban. El sótano era más amplio de lo que imaginaba, con techos altos que daban la impresión de estar entrando en un lugar olvidado por el tiempo. Las paredes estaban adornadas con retratos familiares cubiertos de polvo y telas de araña, como si hubieran sido relegados al olvido por una razón específica. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue una gran pintura en el centro de la habitación. El cuadro mostraba a una niña que era inconfundiblemente ella, pero más joven, quizá de unos 5 años. Elena sintió que el aire se le escapaba mientras observaba el retrato. El marco dorado tenía una inscripción grabada: "Nuestra esperanza perdida". ¿Qué significaba esa frase? Su mente se llenó de preguntas mientras sus manos temblaban al acercarse para tocar la pintura. Gabriel, a su lado, permanecía en silencio, sabiendo que ese momento no podía ser interrumpido. Mientras inspeccionaba más a fondo, Elena descubrió un baúl antiguo bajo la pintura. Con un esfuerzo considerable, logró abrirlo. Dentro encontró objetos personales que pertenecían a sus padres biológicos, un par de guantes, una muñeca de trapo y una carta que parecía haber sido escrita por su madre. «Si algún día encuentras esto, significa que has llegado al lugar donde comenzó todo», decía la carta. Cada palabra era un golpe emocional para Elena, quien sentía que cada hallazgo la acercaba más a la verdad. Pero el sótano no solo contenía recuerdos. En un rincón oscuro, Gabriel encontró un estante lleno de documentos antiguos y mapas que parecían registrar los secretos más oscuros de la familia Monterrey. Entre ellos había notas que detallaban las propiedades adquiridas por la familia, muchas de las cuales estaban vinculadas a transacciones ilegales. «Esto explica mucho», dijo Gabriel, pasando las páginas con cuidado. Elena, sin embargo, no podía apartar la vista de la inscripción en el cuadro. «Nuestra esperanza perdida», resonaba en su mente como un eco interminable. De repente, un ruido lejano rompió el silencio. Era un sonido de pasos que provenía de las escaleras. Elena y Gabriel apagaron la linterna rápidamente, ocultándose detrás de un mueble grande. La puerta del sótano se abrió de golpe, y una luz iluminó la habitación. Era Joaquín. Su figura imponente descendió lentamente mientras murmuraba algo que Elena no pudo entender. Estaban atrapados, pero ambos sabían que no podían retroceder ahora. Su corazón latía con fuerza, mientras cada segundo parecía eterno. Joaquín no se detuvo mucho tiempo. Observó el cuadro en silencio, con una expresión que mezclaba nostalgia y amargura, antes de marcharse cerrando la puerta tras él. Elena y Gabriel salieron de su escondite, sus cuerpos temblando por la tensión del momento. Sabían que el descubrimiento del sótano era una pieza fundamental, pero también que ahora estaban más expuestos que nunca. Los secretos de la familia Monterrey estaban saliendo a la luz, pero a un costo que ambos apenas comenzaban a entender. Esa noche, después de la tensa experiencia en el sótano, Elena no pudo conciliar el sueño. Mientras miraba las sombras que se proyectaban en las paredes de su habitación, recordó la llave que había visto en sus sueños y en las palabras de la carta de su madre. La sensación de que esa llave era real y de vital importancia se intensificó. Al revisar los objetos que había encontrado en el sótano, notó un pequeño compartimento en el baúl que no había abierto antes. Su corazón latió con fuerza al descubrir una llave antigua, con intrincados grabados que parecían contar una historia propia. Elena sostuvo la llave entre sus manos, estudiando cada detalle. Los grabados representaban símbolos que no reconocía, pero que despertaban una sensación de familiaridad inexplicable. ¿Qué puerta abrirá esto?, se preguntó en voz baja, mientras Gabriel observaba en silencio desde el otro lado de la habitación. La conexión entre la llave y los secretos de la mansión parecía indiscutible. Pero, ¿dónde estaba esa puerta? ¿Qué verdades ocultas guardaba detrás? La respuesta llegó al día siguiente, mientras Elena y Gabriel exploraban un ala poco frecuentada de la mansión. En un pasillo estrecho y cubierto de polvo, encontraron una puerta que no parecía encajar con el resto de la arquitectura. Su diseño era más antiguo,
con detalles que reflejaban el mismo estilo de los grabados en la llave. Elena sintió que el aire se volvía más pesado mientras acercaba la llave a la cerradura. Su mano temblaba, no solo por la emoción, sino también por el miedo a lo que podría encontrar al otro lado. La cerradura cedió con un clic metálico que resonó en el pasillo. Elena y Gabriel se miraron, sabiendo que habían llegado a un punto crucial en su búsqueda. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío los envolvió, junto con un olor a madera húmeda y papel envejecido. La habitación, oculta durante décadas, estaba llena de muebles cubiertos con sábanas polvorientas y cajas que parecían no haber sido tocadas en años. En el centro de la sala, había una mesa con un conjunto de documentos extendidos como si alguien los hubiera dejado allí apresuradamente. Elena se acercó con cautela, pasando la mano por la superficie rugosa de la mesa antes de recoger uno de los papeles. Era una carta escrita por Valeria Monterrey, dirigida a su madre biológica. En ella, Valeria hablaba de los secretos más oscuros de la familia y de cómo su madre había sido una de las pocas personas con el coraje de enfrentarlos. Esta llave no solo abre puertas, sino también verdades que han permanecido demasiado tiempo en la oscuridad, decía una línea que resonó profundamente en Elena. Mientras revisaban los documentos, Gabriel encontró un mapa que detallaba los terrenos de la mansión y sus alrededores. Había marcas que indicaban lugares ocultos, túneles subterráneos y referencias a eventos que coincidían con las fechas de los incidentes mencionados en los documentos de adopción de Elena. Todo apuntaba a que la llave era más que un simple objeto, era la clave literal y figurada para desentrañar el legado corrupto de los Monterrey. Elena sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, pero el panorama completo aún era un misterio. De repente, un ruido distante interrumpió su concentración. Pasos resonaban en el pasillo, acercándose rápidamente. Gabriel apagó la linterna, y ambos se escondieron detrás de un viejo armario. La puerta de la habitación se abrió, y la figura de Joaquín apareció nuevamente, como si fuera un guardián de esos secretos. Esta vez, no estaba solo, dos hombres lo acompañaban, inspeccionando cada rincón. No puede haber encontrado esto todavía, murmuró Joaquín. Sus palabras confirmaron lo que Elena ya sospechaba. La verdad que buscaba era algo que Joaquín no permitiría revelar fácilmente. Cuando los hombres se marcharon, Elena y Gabriel salieron de su escondite, sus corazones todavía acelerados por la tensión del momento. Esto no ha terminado, dijo Elena, apretando la llave en su mano como si fuera un talismán. Sabía que lo que había detrás de aquella puerta era solo una parte del misterio. La llave había desbloqueado un camino hacia la verdad, pero también había abierto un portal a un peligro mucho mayor del que había anticipado. Los documentos que Elena y Gabriel habían encontrado en la habitación secreta contenían más que simples pistas sobre la corrupción de los Monterrey. Entre las cartas y mapas, había un sobre cuidadosamente sellado con un nombre escrito a mano, Mariana, el nombre de la madre biológica de Elena. Al abrirlo, Elena descubrió una carta que parecía ser una declaración de amor desesperada, escrita por Joaquín. La intensidad de las palabras la dejó sin aliento. Siempre te amaré, aunque el mundo nos lo prohíba, decía una de las líneas. Elena no podía creer lo que estaba leyendo. Joaquín Monterrey, el hombre que había manipulado su adopción y posiblemente causado la muerte de sus padres, había amado profundamente a su madre. El contraste entre el amor que describía en la carta y los actos despiadados que había cometido era desgarrador. Gabriel, al leer la carta junto a ella, comentó con voz grave, el amor no siempre redime, Elena. A veces, lo hace aún más cruel. Sus palabras resonaron en la mente de Elena, mientras intentaba asimilar esta nueva revelación. Entre las páginas encontradas había también una respuesta de Mariana, donde rechazaba a Joaquín. Tu amor es un veneno que ha destruido todo a su paso. No puedo ser parte de esto, ni permitir que mi hija crezca bajo tu sombra, escribió. La carta estaba llena de dolor, pero también de una valentía que inspiró a Elena. Su madre había preferido enfrentarse a Joaquín y a la poderosa familia Monterrey antes que renunciar a su integridad. Esa decisión, aunque noble, había tenido consecuencias trágicas. Elena comenzó a comprender que su madre no solo había sido una víctima de las circunstancias, sino también una mujer que había luchado por protegerla a toda costa. Sin embargo, la obsesión de Joaquín había traspasado los límites de lo aceptable. Sus intentos de mantener a Mariana cerca lo habían llevado a tomar decisiones que marcaron el destino de ambas. ¿Cómo puede el amor transformarse en algo tan destructivo?, se preguntaba Elena, mientras una mezcla de rabia y tristeza la invadía.
A medida que profundizaban los documentos, una verdad aún más amarga salió a la luz. Mariana y el padre biológico de Elena habían sido separados deliberadamente por Joaquín, quien usó su poder y recursos para orquestar su separación. No podía permitir que alguien más te tuviera, decía una nota escrita al margen de un contrato legal que vinculaba a Joaquín con la adopción de Elena. Gabriel, al leer esto, apretó los puños con fuerza. Esto ya no es solo sobre la verdad. Esto es sobre justicia, dijo con firmeza. Elena sintió un torrente de emociones contradictorias. Por un lado, estaba agradecida por la valentía de su madre y por las pruebas de amor verdadero que había dejado atrás. Por otro, el conocimiento de que Joaquín había manipulado todo para satisfacer su obsesión la llenaba de indignación. Su madre y su padre habían sido separados cruelmente, y ella había crecido sin conocer su verdadero origen. No voy a dejar que esto quede enterrado. Mi madre merece algo mejor, dijo Elena con determinación. La complejidad del amor de Joaquín hacia Mariana añadía una capa más al misterio. Elena sabía que no podía confiar en él, pero también entendía que, en su mente distorsionada, había creído que estaba actuando por amor. Esta revelación no disminuía sus crímenes, pero ayudaba a Elena a ver el panorama completo. Ahora, más que nunca, estaba decidida a enfrentarlo, no solo por ella misma, sino también por su madre y el padre al que nunca había conocido. Mientras Elena reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, sintió que la historia de sus padres biológicos era más que un simple relato trágico. Era un legado de lucha, amor y sacrificio que le daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que la confrontación final con Joaquín no sería fácil, pero también sabía que estaba preparada para cualquier verdad que aún estuviera oculta. La carta de su madre seguía en sus manos, como un recordatorio de la fuerza que había heredado de ella. La mansión Monterrey era el epicentro de un evento anual que reunía a la élite de la ciudad, el Festival de la Luna Llena. La tradición, iniciada décadas atrás, era una excusa para exhibir el poder y la opulencia de la familia. Elena había escuchado sobre el festival desde que comenzó a trabajar en la mansión, pero este año tenía un propósito distinto: enfrentarse a Joaquín delante de todos los invitados. La noche estaba iluminada por la luna llena, cuya luz parecía intensificar los contrastes entre el lujo del lugar y los secretos oscuros que albergaba. Elena se movía entre los invitados con una mezcla de nervios y determinación. Vestida con un sencillo vestido negro que contrastaba con las joyas ostentosas de los asistentes, observaba cada detalle de la fiesta. El aire estaba impregnado de aromas de flores frescas y champán, y la música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente. Sin embargo, para Elena, todo esto era solo un telón de fondo. Su mirada estaba fija en Joaquín, quien saludaba a los invitados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gabriel estaba cerca, mezclándose entre los empleados de servicio, listo para actuar si las cosas se complicaban. Habían planeado cuidadosamente cómo Elena expondría parte de la verdad durante un brindis público. El objetivo no era revelar todo, sino plantar la semilla de la duda entre los asistentes, y al mismo tiempo, desestabilizar a Joaquín. Mientras el anfitrión levantaba su copa para dar un discurso, Elena dio un paso al frente. Antes de brindar, tengo algo que decir, anunció con una voz firme que hizo que todos los ojos se volvieran hacia ella. La tensión en el aire era palpable. Joaquín intentó interrumpirla, pero Elena continuó hablando. Con cada palabra, revelaba fragmentos de la historia, su conexión con la familia, las pruebas de la manipulación en su adopción y los sacrificios de su madre biológica. Sin mencionar nombres directamente, describió cómo el poder de los Monterrey había destruido vidas. Esta mansión, este lujo, está construido sobre secretos y mentiras, concluyó, dejando a los invitados en un murmullo de incredulidad y curiosidad. El rostro de Joaquín pasó de la sorpresa al enfado en cuestión de segundos. No tienes idea de lo que estás diciendo, replicó, su voz llena de una mezcla de rabia y miedo. Pero Elena lo miró directamente a los ojos, desafiándolo. Sé más de lo que te imaginas. Y tú sabes que tengo razón, respondió con calma, mientras su corazón latía con fuerza. La mirada de Joaquín era un abismo de emociones contenidas, pero no dijo nada más. El silencio de su parte fue suficiente para sembrar la duda en los presentes. La velada continuó, pero el ambiente había cambiado. Los invitados se agrupaban en pequeños círculos, susurrando teorías sobre lo que Elena había insinuado. Gabriel la llevó discretamente a un rincón apartado, donde ambos pudieron respirar. Lo hiciste bien.
Ahora, solo es cuestión de tiempo antes de que la verdad salga a la luz, le dijo, intentando tranquilizarla. Pero Elena sabía que esto era solo el principio. Joaquín no se quedaría de brazos cruzados, y su próximo movimiento sería más peligroso. Mientras la fiesta se desvanecía en la madrugada, Elena observó cómo Joaquín se alejaba hacia su despacho, escoltado por 2 hombres que claramente estaban allí para protegerlo. Su mirada se cruzó con la de Sofía, quien lo observaba desde la distancia con una expresión difícil de interpretar. Elena sintió que había logrado su objetivo inicial, pero también que las próximas horas serían cruciales. La verdad estaba saliendo a la superficie, pero todavía había capas por descubrir. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, Elena sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había desafiado a Joaquín públicamente y había sembrado las semillas de la verdad, pero también había expuesto su vulnerabilidad. Esto no ha terminado, murmuró para sí misma, mientras la imagen de su madre biológica llenaba su mente. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y Elena sabía que las próximas decisiones serían las más difíciles de su vida. La mañana después del Festival de la Luna Llena, la mansión Monterrey parecía envuelta en un silencio ominoso. Los ecos de la confrontación de Elena resonaban en cada rincón, y el aire estaba cargado de tensión. Joaquín había desaparecido del ojo público, refugiándose en su despacho, mientras los rumores entre los empleados y allegados crecían como un incendio incontrolable. Elena sabía que el enfrentamiento directo era inevitable, pero también entendía que este sería el momento más peligroso de toda su búsqueda. Con Gabriel a su lado, Elena decidió actuar rápidamente. Habían descubierto que los documentos y pistas encontrados en el sótano, junto con las confesiones implícitas de Joaquín y Sofía, eran suficientes para exponer la corrupción y los crímenes de la familia. Sin embargo, no podían confiar en las autoridades locales, que claramente estaban bajo la influencia de los Monterrey. Necesitaban una estrategia que asegurara que la verdad saliera a la luz sin posibilidad de ser silenciada. El plan de Elena era arriesgado, confrontar a Joaquín directamente, pero esta vez con testigos. Sabía que un último enfrentamiento sería inevitable para obtener las piezas finales del rompecabezas. Esa noche, irrumpió en el despacho del patriarca, donde Joaquín la esperaba, como si hubiera anticipado su llegada. Su figura imponente estaba parcialmente iluminada por la tenue luz de una lámpara. Sabía que no te detendrías, dijo con un tono seco, aunque en sus ojos se percibía algo más que enfado, una mezcla de cansancio y resignación. Elena no perdió tiempo en rodeos. Colocó sobre la mesa todos los documentos y cartas que había recopilado, desafiándolo a negar la verdad. ¿Cuántas vidas más vas a destruir para proteger tus secretos?, exigió, su voz temblando entre el miedo y la furia. Joaquín permaneció en silencio por un momento, antes de levantarse de su silla y mirarla directamente a los ojos. No entiendes nada, niña. Todo lo que he hecho, lo hice por amor, por proteger algo más grande que yo mismo, respondió con una intensidad que la dejó desconcertada. El silencio que siguió fue roto por Sofía, quien entró inesperadamente al despacho. Es suficiente, Joaquín, dijo con un tono frío pero firme. Sus palabras eran una sentencia para el patriarca, quien finalmente pareció ceder bajo el peso de sus propios actos. Nunca quisimos que llegaras a esto, pero tú lo forzaste, continuó Sofía, dirigiéndose a Elena. Las palabras de la matriarca no eran una disculpa, pero reconocían la inevitabilidad de la verdad. Era como si, en el fondo, también estuviera cansada de cargar con tantos secretos. Gabriel, quien había estado esperando afuera, entró en el momento exacto, grabando toda la conversación con una pequeña cámara oculta. La presencia del dispositivo pareció desarmar por completo a Joaquín. Finalmente, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Reveló cómo había manipulado la adopción de Elena y separado a sus padres biológicos para preservar el control sobre su familia y proteger su imagen pública. Admitió también su amor enfermizo por Mariana y cómo ese amor lo había llevado a cometer actos que ni siquiera él podía justificar. La confesión fue devastadora, pero también liberadora. Joaquín, aunque derrotado, parecía aliviado de no tener que cargar más con el peso de las mentiras. Sin embargo, no todos los secretos salieron de sus labios. Sofía, en cambio, tomó el control y ofreció detalles que ni siquiera Joaquín había mencionado. La corrupción de la familia se extendía mucho más allá de lo que Elena había imaginado, tocando no solo sus vidas personales, sino también las de muchas otras personas que habían sido víctimas de su ambición desmedida. Elena, con la verdad finalmente expuesta,
Sintió una mezcla de victoria y vacío. Había logrado lo que se propuso, pero a un costo emocional inmenso. Mientras la mansión quedaba en un caos de rumores y repercusiones, ella salió al jardín, buscando un momento de paz. Gabriel la alcanzó, colocando una mano en su hombro. «Lo hiciste, Elena. Todo el mundo sabrá la verdad», dijo, con una mezcla de orgullo y preocupación. Pero Elena sabía que la batalla más difícil no era revelar la verdad, sino aprender a vivir con ella. Mientras la policía finalmente intervenía, llevándose a Joaquín bajo custodia, Elena observaba cómo la mansión que había albergado tantos secretos comenzaba a desmoronarse, no físicamente, sino en espíritu. Sabía que la familia Monterrey nunca sería la misma, y que su legado estaba irremediablemente marcado por sus propios actos. La luna llena brillaba sobre el caos, como un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede encontrar una forma de filtrarse. La verdad no siempre llega de la forma que esperamos, pero para Elena, significó romper cadenas que habían atrapado a generaciones en mentiras y oscuridad. Su valentía al enfrentar a Joaquín Monterrey y descubrir los secretos que definieron su vida no solo la liberaron a ella, sino que expusieron las grietas de un imperio construido sobre la corrupción. Pero ahora, me pregunto, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Tendrías el coraje de enfrentarte a las sombras de tu pasado para buscar la verdad? Elena nos enseña que no hay oscuridad tan profunda que la luz no pueda penetrar, y que cada uno de nosotros tiene el poder de reclamar su identidad, sin importar el costo. ¿Estás listo para cuestionar las historias que te han contado? ¿Para enfrentarte a lo que podría cambiar tu vida para siempre? El primer paso siempre es el más difícil, pero también el más transformador. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Aquí exploramos las verdades ocultas, los misterios que otros temen contar, y las lecciones que pueden cambiar tu perspectiva para siempre. Nos vemos en el próximo capítulo de esta fascinante búsqueda de lo desconocido.